Denle un aplauso al Señor Jesús. Amén, aleluya. Tome su lugar, hermano, y vamos a leer una parte de la palabra del Señor. El Señor nos hable en esta noche, ¿verdad? Vamos a, por favor, a preparar, por favor, Colosenses capítulo 3. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, por favor. ¿Sí? Amén. Aleluya. Usted mismo cuando lo tenga. ¿Sí? Colosenses 3, verso del 1 al 4. Verso del 1 al 4. Aquí dice la palabra del Señor al apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Sí, pues, ¿habéis resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, hermano. Mira, hermano, esta parte de la Escritura, esta carta, ¿sí?, nos habla acerca de la posición que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Los dos primeros capítulos, si usted los ha leído, tratan acerca de la doctrina, de la enseñanza que el apóstol Pablo dejó. Pero ya del capítulo 3 en adelante habla de la vida práctica que nosotros debemos de llevar a cabo. ¿Sí? Entonces vemos que esta carta, el apóstol Pablo nos habla y nos dice que nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, mire, hermano, hay algo muy interesante. ¿Cuándo nosotros resucitamos con Cristo? ¿Díganme? Sí, exactamente, ¿verdad? Sí, pero antes, nosotros tenemos que estar identificados con Él. Porque para poder haber resucitado, nosotros debemos saber que antes estábamos muertos, ¿no?, espiritualmente. Así dice la palabra del Señor, Pablo a los Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados. Así dice, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros al estar muertos tenemos que resucitar. ¿Sí? Miren, ahí mismo donde está en Colosenses 2:20, ¿sí?, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos? ¿Eh? Aquí lo que me estoy refiriendo es que estamos muertos en Cristo. ¿Sí? Nosotros estamos muertos estábamos muertos, ¿verdad? Ahora también, una vez que estamos muertos, somos sepultados, ¿o no es así? ¿Sí? Así como Cristo fue sepultado, y después viene la resurrección. Así pasó con Cristo. Miren, ahí mismo en ese capítulo 2, verso 12, ahí también nos lo enseña la palabra del Señor. ¿Sí? Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces vemos que estábamos muertos, fuimos sepultados y fuimos resucitados. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando usted se bautizó. Cuando usted se bautizó. Sí, cuando usted se bautizó, usted estaba muerto. ¿Sí? Entra al agua, ¿sí?, y ahí sepultado. Es como si le echaran la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Usted ya se quedó sepultado al mundo, ¿sí?, todos sus pecados. Y cuando lo sacan del agua, dice la Biblia, que sale a una nueva vida. Amén, hermano. ¿Sí? Se tiene una nueva vida ahí en ese momento, ¿sí? Entonces vemos que cuando usted
sale del agua, ¿sí? Usted ya resucita al Señor, y en ese momento, ¿qué está sucediendo? Se está uniendo usted a una nueva vida, ¿sí? ¿Y esa vida de quién es? De Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces cuando usted tiene esa nueva vida, se produce la resurrección espiritual en usted, ¿sí? Vuelve a nacer, hermano, vuelve a tener una nueva vida. Y esa vida lo lleva ¿a qué? A que usted goce, ¿sí? Que goce de esa vida que usted tiene en Cristo Jesús, ¿sí? Y usted cuando empieza a gozar de esa vida, dice aquí la palabra, entonces su vida está orientada hacia las cosas de arriba. ¿Sí me explico? Porque aquí dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Buscar las cosas de arriba, ¿sí? Cuando una persona ha nacido de nuevo, su orientación hacia dónde debe de estar, hacia las cosas de arriba, ¿verdad? Y ahí arriba vemos que están las cosas del Señor Jesús, ¿sí? Porque Él está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Entonces vemos que esto nos tiene que llevar a un estilo diferente de vida, ¿sí? A un cambio completamente, hermano, en nuestras vidas. Entonces vemos también, hermano, ¿sí? Que esa nueva vida se va a desarrollar, si vemos todo el capítulo de la carta, ¿sí? Primeramente en cada uno de nosotros, ¿sí? Miren ahí en el capítulo 3, verso 5, habla acerca de nosotros, porque esa nueva vida, hermanos, se tiene que ver reflejada primeramente en usted, ¿sí? Y una vez que usted interiormente está cambiando por la vida de Dios, ese nuevo ambiente donde usted se va a desenvolver, ¿sí? La gente lo va a notar, ¿sí? Y mire, en el verso 5 dice que debemos hacer morir lo terrenal en vosotros, y ahí pone una serie de tantas cosas, ¿verdad? Que pone ahí, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo esto, hermano, ¿sí? Tiene que cambiar en el interior de la persona. ¿Por qué? Porque usted tiene una nueva vida, ¿sí, hermano? Su viejo hombre ya fue quitado. ¿Cuándo? Cuando usted murió, ¿sí? Y volvió a resucitar. Usted tiene una nueva vida, entonces el viejo hombre ya quedó ahí sepultado, ¿sí? Este es en el interior, ¿sí? Ahora hacia el exterior, hacia los hermanos, hacia la iglesia, donde nos envolvemos, los hermanos, hacia la iglesia, donde nos envolvemos, porque usted se tiene que desenvolver ¿dónde? En su casa, en la iglesia donde trabaja, ¿verdad? ¿Sí? Mire cómo debe de ser nuestro desenvolvimiento en la iglesia. Dice en el verso 12, ahí mismo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro de la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes, ¿sí? Esto ya es a un nivel iglesia, ¿sí? Ya nos tenemos que hacer todo esto. Dice, y sobre todas las cosas, vístanse de amor, ¿sí, hermano? Vístanse de amor. ¿Me explico? Mire, hermano, el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor es Cristo Jesús, ¿sí, hermano? Entonces lo que tenemos que hacer, ¿sí? Otra vez se acuerdan que hablábamos y decíamos que si nosotros viésemos a algún hermano cometer alguna falta, ¿qué debemos hacer? ¿Juzgarlo? ¿Criticarlo? ¿Señalarlo? No. Dice, restáurenle, ¿sí? Con espíritu de humildad, ¿verdad? Dice, no vaya a ser que ustedes también vayan a ser tentados, ¿sí, no? Entonces tenemos que tener humildad, ¿sí? Para poder restaurar. Por eso dice el Señor, sobre todo vístanse de amor, porque el amor, dice, es el vínculo perfecto, ¿sí? Ese es lo que nos va a llevar a una perfección, hermano. Dice, y la paz de Dios gobierne sus corazones, ¿sí? Cuando no hay paz,
de Dios, ¿qué va a pasar? Paz de Dios, ¿qué va a pasar, hermano? Pues va a haber siempre contiendas, ¿no? Sí. Va a haber siempre contiendas, ¿sí? Y dice que porque fuimos llamados a un solo cuerpo y ser agradecidos, ¿sí? Esto es referente a la iglesia. Y sobre todo dice en el verso 16, la palabra de Cristo more y cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que haga, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano. Esa es la forma de que Dios quiere que dentro de la iglesia nos llevemos, ¿sí? Porque es ahí cuando nosotros estamos poniendo la vista en las cosas de Dios, ¿sí? Y en Él, entonces se tiene que ver reflejado, ¿sí? Se tiene que manifestar Dios aquí, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que quitarnos todas esas cosas que es confort para la iglesia. Ahora, en el hogar, dice en el verso 18 en adelante, ¿cómo debe de usted influenciar en él? Casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor, ¿verdad? Y a los maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Hacia los hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y a los padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿sí? Entonces veamos, hermano, cómo es poner la vista en las cosas de Dios, ¿sí? Y no en las de la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Es una exhortación que el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿sí? ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿En su corazón? ¿O está en el cielo? Pues en los dos lugares, porque Él es omnisciente, omnipresente, Él está donde quiera. Está aquí, está en su corazón, está arriba donde quiera, el Señor está, ¿sí? Ahí está el Señor. Entonces dice, si Él está sentado a la diestra de Dios, ¿por qué está sentado ahí el Señor? Bien. Porque ahí el Señor, Dios, lo levantó, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo, ¿no? ¿Sí? Y mire, hermano, cuando dice que yo veo en la palabra que hubo personajes aquí en la Biblia que vieron esta escena de ver al Señor sentado en el trono de su gracia, ¿sí? ¿A quién lo vio? Ustedes que leen la Biblia, ¿quién vio al Señor así? ¿Sabe quién fue? ¿Sí? Isaías. Dice que él vio el trono de Dios bajar y que venía con ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y dice que se postró, dijo: ay Señor, que soy muerto delante de ti porque te he visto. Entonces veamos que Isaías, Ezequiel también lo vio. Vio al Señor, vio esa escena. Dice que cayeron como muertos. El apóstol Juan también, ¿verdad? Cuando el Señor le estaba revelando el Apocalipsis, dice que lo vio de una manera que también cayó postrado. El único que también vio su gloria, ¿sabe quién fue? Esteban. ¿Se acuerdan cuando lo mataron? Lo apedrearon, ¿no? Sí. ¿Y qué dijo? Y veo al Cordero, ¿sí? Y a Dios en su trono, ¿no? Sí. Entonces veamos, hermano, hay cosas muy interesantes que nosotros al ver esto de la diestra del Señor nos puede llevar a muchas cosas, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esto, poner las cosas de arriba, Dios nos prometió llevarnos un día con Él. Amén. ¿Sí recuerdan? Que lo cantamos. Lo cantamos ahorita, hace un momento, ¿sí? Dios prometió tomarnos, hermano. Y mira dónde nos prometió tomarnos, hermano. Y mira dónde nos va a llevar. Vamos a Juan, por favor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, 24. Mire, todo lo que cantamos es algo que lo sacan aquí de la palabra del Señor. Miren lo que dice. Juan 17, 24.
¿Qué dice, hermano? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dices, el Padre está a la diestra. ¿Sí? Dices, el Padre está a la diestra de Dios. Cristo nos ve ya sentados ahí con Él. Sí. Dice que nosotros, sí, Dios nos alcanzó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí. Entonces, cuando dice que aquí está la diestra de Dios, Cristo Jesús, aquí la diestra de Dios, Cristo Jesús, quiere decir que está en el poder, porque mire, la diestra significa poder, está en el trono de Dios, o sea, Cristo está sentado en el trono de Dios. Sí. Y Cristo nos prometió a nosotros que nos iba a llevar con Él. Y aquí está haciendo una oración en la cual está pidiendo al Padre, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén y que sean uno con nosotros. ¿Sí? Entonces usted tiene promesa de estar con el Señor. ¿Sí? Porque el Señor lo prometió, o no dijo así, voy pues a prepararles un lugar a ustedes. Sí. Él fue preparando su lugar, hermano, en la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? Aquí. Esta es la casa del Padre. ¿Sí? Y dijo, voy a ir y les voy a preparar un lugar para que ellos estén ahí también. ¿Sí? Entonces veamos que el Señor Jesús nos ha hecho muchas promesas. ¿Sí? ¿Y por qué está Él allá? Dígame, ¿por qué está Él allá? Porque el Señor ahorita en este momento está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Está intercediendo. ¿Sí? Miren lo que dice, por favor, en Romanos 8:34. ¿Qué dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Sí? Más aún, el que también resucitó. Fíjate, aquí es lo que estamos hablando, ¿verdad? De la muerte y resurrección de Cristo. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿quién te podrá, hermano, acusar? ¿Sí? Si Cristo está a la diestra de Dios y está intercediendo por cada uno de nosotros, hermano. Eso es lo que Cristo está haciendo ahorita. Y no solo esto, hermano. Cantamos un canto. ¿Sí? ¿Sabe qué decía? Que somos victoriosos, ¿o no es así? Eso cantamos. Y somos victoriosos. ¿Sí? No voy a pasar porque me contó un pastor, ¿no? Dice que él tenía un grupo de jóvenes y que este joven era nuevo. ¿Y qué cree que hacía, hermano? Cuando el hermano llegó ahí, pues tenía poquito tiempo, tenía como un mes que había llegado a la iglesia. Pero había jóvenes que ya tenían mucho tiempo, hermano. Ya tenían mucho tiempo dentro de la iglesia. Y me contaba el pastor, dice, ¿qué cree, hermano? Dice que había un joven que no faltaban las oraciones, hermano. Y todos los días llegaba a orar, todos los días llegaba a orar. Y nosotros decíamos, oye, este joven, ¿cómo Dios lo alcanzó? ¿No? Mira cómo viene todos los días, ya ni los hermanos que tienen 10, 15 años, ¿no? Vienen a la iglesia. Y este joven todos los días viene aquí a orar, y viene a orar, y viene a orar. Y el pastor pues dice que estaba pues impresionado por este joven, que creía que Dios lo había alcanzado. ¿Y sabe qué es lo que pedía en oración? Le decía, Señor, dame la victoria. Señor, dame la victoria. Así decía hermano. Y el hermano decía, este joven siempre pide victoria, la victoria y la victoria. ¿Sí? Y yo, ¿por qué aquel que decía? Que decía eso? Se le decía raro. ¿Sí? ¿Sabe por qué, hermano?
porque la hija del pastor se llamaba Victoria. Sí, entonces sí pasa. Sí. Entonces sí, a veces puede pasar con nosotros, ¿verdad? Estamos, ¿sí? Y no conocemos lo que en verdad Cristo ha hecho por nosotros, hermano. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta que Cristo nos dio la victoria, hermano? ¿Sí? Miren, vamos a ver por favor en 1 de Corintios. Sí. En el capítulo 15. Mire lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, pero cada uno dice en su debido orden. Dice, pero cada uno dice en su debido orden. 15:23, perdón. Sí. Sí. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Porque luego nos piden una ofrenda de primicia, ¿verdad? ¿Mande? Lo primero de algo, ¿verdad? Sí. Dice que Cristo fue el primogénito que se levantó de los muertos. Fue el primero de los muertos que se levantó para ya no morir jamás. ¿Sí? Eso es lo que significa primogénito. Cuando ustedes vean la palabra unigénito, es el único gen de Dios aquí en la tierra, era Cristo, cuando vivía. Pero después que resucitó, fue el primogénito de los muertos en levantarse, para ya no morir. ¿Sí? Si Cristo es el primogénito, ¿sí? Si Cristo es el primogénito, nosotros somos las primicias de Él. Amén. Es lo que dice. Nosotros somos las primicias. O sea que Cristo después se levanta, lo primero que muere dice, mira Padre, aquí están las primicias tuyas. ¿Sí? Entonces dice que nosotros somos esas primicias de los que creemos en Él. Dice, y luego los que son de Cristo en su venida, dice. Luego, el fin, luego va a llegar el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que Cristo es victorioso, ¿no? Amén. Dice, y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Entonces veamos, hermano, cómo Cristo es victorioso. ¿Sí? Cuando Él resucitó, ¿sí? Y está sentado a la diestra, es que Él ya venció. ¿Sí? Y Él es el que está reinando ahorita, hermano. Miren, 1 de Pedro 3:22. 1 de Pedro. ¿Sí? 3:22. ¿Lo tenemos? 1 de Pedro 3:22 dice, les doy oportunidad, hermano. ¿Lo tenemos? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades. Veamos esta parte de que Cristo está sentado a la diestra. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque Él es victorioso. ¿Sí? Dice que Dios lo levantó con el poder del Espíritu Santo. Cuando Él estaba en la sepultura, lo levantó en su poder. ¿Sí? Y no solo esto, ¿sabe qué hizo más Cristo? ¿Sí? Dice que entró hasta los lugares celestiales. ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Para interceder por cada uno de nosotros. Él entró, hermano. ¿Recuerda que el sacerdote entraba al lugar santo? ¿Sí? El sacerdote entraba, pero llevaba la sangre del cordero, ¿no es así? Y tenía que rociar todos los días dentro de ese tabernáculo de reunión. Ahora Cristo, Él mismo con su propia sangre, entró hasta el tercer cielo. ¿Y sabe qué hizo? Que rasgó el velo de arriba hacia abajo con la finalidad de que nosotros tuviéramos hasta la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Por eso usted ya no tiene estorbo para cuando ora para con Dios. Bueno, lo único que lo puede estorbar es el pecado, hermano. Es lo único. ¿Sí? Pero dice la palabra del Señor
que tenemos abierta la entrada. Porque Él ya lo hizo, hermano. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces veamos todo lo que Cristo ganó. Por eso cuando dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, es porque Cristo ya hizo tantas cosas por nosotros, hermano. Y tenemos promesa de estar con Él. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante, hermano. ¿Sí? Entonces Cristo, ¿sí?, primero vemos que tuvo que morir, sepultar y después resucitó, hermano. ¿Sí? Luego, ¿qué hizo? Ascendió a los cielos y allá está sentado a la diestra de Dios. Amén. Quedó no sé si tengan alguna pregunta, ¿no? ¿Está bien? Entonces vea lo que usted tiene cuando usted resucitó con Cristo, hermano. ¿Sí? Tiene unas bendiciones tan grandes, hermano. Ahora, si usted ya tiene esas bendiciones tan grandes, dice, volviendo a Colosenses 3:2, mire, vamos a empezar. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, si ustedes han resucitado con Cristo y Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, ¿qué debemos hacer? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con poner la mira? ¿Sí? Es prestar atención, ¿no? Dice así. Cuando usted pone la mira en algo, hermano, ¿qué hace? Le pone atención a lo que está haciendo, ¿no? ¿Sí? Cuando la hermanita está cocinando, pues le tiene que poner atención a su comida, ¿verdad? ¿Sí? Así todos tenemos que poner atención, ¿o no es así? Que todo su pensamiento, dice, esté centrado allá arriba. ¿Sí, hermano? ¿Sí? En las cosas celestiales. ¿Sí? Entonces veamos, hermano, que es como, ¿saben qué es? Es como una brújula. ¿Sí? Usted tiene una brújula y siempre la flechita está señalando hacia el norte, ¿verdad? Donde usted la mueva, hacia el norte, la mueve hacia el norte. Como usted la ponga, pues es parecido así, hermano. ¿Sí? Que su vista, ¿sí?, ahora que ha resucitado con Cristo, ponga su vista en las cosas de arriba, ¿sí? Que siempre esté atento a las cosas de arriba. ¿Y sabe cómo lo entiendo? Que usted tenga los pies bien puestos y la cabeza metida en el cielo. Así yo lo veo, ¿sí? Que sus pies aquí caminen, estén firmes, ¿sí? Y su mente y su vista esté adentro con el Señor arriba, buscando siempre las cosas de arriba. ¿Sí, hermano? Esto es lo que vemos. ¿Por qué, hermano? Mire, nosotros nos desenvolvemos aquí afuera, ¿sí? Y usted, a lo de afuera, como se desenvuelve aquí afuera, su vista está aquí en las cosas terrenas. ¿Sí? Usted ve todo, sale, ve qué carro pasa, qué personas pasan y todo. Y no le cuesta trabajo. No es así. ¿Por qué? Porque pues, se desenvuelve así. Ahora dice el Señor, si ustedes tienen una nueva vida en Cristo Jesús, ahora su vista va a estar en las cosas celestiales. ¿Sí? Ahora su entorno usted tiene que estar viendo. Ahora dice el Señor, si ustedes tienen una nueva vida en Cristo Jesús, ahora su vista va a estar en las cosas celestiales. ¿Sí? Ahora su entorno usted tiene que estar viendo hacia arriba. ¿Va a decir siempre va a andar así? No, ¿verdad? No podemos andar siempre así viendo hacia arriba, ¿no? Lo que está diciendo es que pongamos atención a las cosas que nos van a llevar hacia arriba. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra atención? ¿Hacia dónde la colocamos? Bueno, ustedes saben, no nos puede decir nada. ¿Sí? Ustedes saben hacia dónde está su visión. ¿Sí? Entonces debemos prestar atención a lo de arriba. Dice, pongan la vista en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ahí es donde debemos poner nuestra vista, hermano. ¿Sí? Nuestra confianza. Así dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces veamos, hermano, que nos está hacia allá. ¿Sí? ¿Por qué en las cosas de la tierra no, hermano? ¿Por qué? Porque nos pueden distraer. ¿Sí?
Las cosas de la tierra, hermanos, sí nos pueden distraer mucho. Es una distracción muy fuerte, hermano. ¿Sí? Por eso el Señor nos recomienda que veamos siempre hacia arriba. ¿Sí? Y luego dice la palabra del Señor, miren, en el verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. ¿Sí? Entonces veamos algo. Si usted ya murió al pecado y a todas esas cosas, ¿dónde está su vida, hermano? ¿Quién la tiene? Dios, ¿no? Y dice que estamos ahí escondidos. ¿Sí? Estamos escondidos. Entonces veamos esto, hermano, que el cristiano nace de Dios y es de Dios. ¿Usted le pertenece a Dios o no es así? Sí, usted le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros le pertenecemos a Dios, ¿sí?, entonces no debemos ya fijarnos en las cosas de la tierra. ¿Sí? Miren, voy a leer un texto, hermano, que a lo mejor es un poco fuerte, pero tenemos que leerlo. Miren, en el capítulo 6 de Romanos, por favor. Los gatitos. Sí. Amén. Dice, capítulo 6. Sí. Por eso la tierra es muy distractora, miren. Capítulo 6, verso del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? O sea, como Pablo diciendo, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Diciendo, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como diciendo, tengo que seguir pecando para que Dios, el perdón de Dios sea más grande. Así dice Pablo. ¿Qué dijo él? En ninguna manera, como diciendo no. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? ¿Sí, hermano? Entonces, no podemos vivir de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veamos, dice en el verso 3, deben de saber esto, dice, o no sabéis, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Eso es lo que les comentaba, ¿verdad? Hace rato que, ¿sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Por eso les comentaba que ya cuando resucitamos tenemos que andar en una vida nueva, ¿sí? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es lo que le comentaba, que usted ya tiene una nueva posición con Cristo cuando resucitó y tiene muchas bendiciones a través de Él, ¿sí? Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, y también usted fue crucificado con Él ahí. Y dice también en el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Deben de saber esto, dice, para Dios vive. Mire, si una vez nosotros morimos al pecado, ya no podemos vivir de esa manera. Así dice la palabra del Señor, ¿sí? Porque nosotros somos identificados con Cristo Jesús. Imagínense si nosotros estamos muertos en pecados, ¿sí?, pero ahora ya no vivimos para el pecado. Así dice la palabra del Señor, ¿sí? Y mire lo que dice en el 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Mire, hermano, a veces
nosotros, ¿cómo le diré, hermano? El pecado era como un dominador, ¿verdad? Aquí dice, era un señor que nos dominaba, hacía lo que quería. El pecado decía, hace, ¿sí? Ahora que ya somos de otro dueño, que es Cristo Jesús, este pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. ¿Sí? Esto no quiere decir que nosotros seamos impecables, que nunca vamos a pecar. No se trata de esto. ¿Sí? Porque todos en alguna manera vamos a cometer falta. ¿Sí? Sino lo que dice el apóstol Juan, si ustedes ven, hermano, en 1 de Juan 3:9, me parece que es ahí. Fíjense lo que dice. 1 de Juan 3:9, me parece que dice ahí. Estamos hablando de nacimiento, de muerte, de resurrección y todo esto, dice aquí. En 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces veamos, hermano. Todos podemos faltar, todos podemos caer. Sí, así es, ¿o no es así? Todos podemos caer, de una o de otra manera, con el pensamiento, hermano. A veces nos espantamos cuando una persona comete un pecado así de fornicación, ¿no? Y decimos, no. Pero ¿qué hay cuando mentimos? ¿Sí? O cuando vemos algo con deseo. ¿Sí? Entonces ahí también estamos nosotros cometiendo falta, ¿cierto? Pero aquí dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Sí? ¿Sabe qué es practicar? Miren, voy a explicar un ejemplo. Si usted, digamos, nosotros como varones, estamos en la calle o vamos a algún lugar y nos invitan y nos dicen, vente, vamos a echarnos una cascarita. Entonces, como que la pensamos, ya los que estamos grandes, ¿verdad? Porque dicen, no, pues ahí me deshago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo practicamos. ¿Sí? Y si nosotros jugamos, podemos caernos. No es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Pero hay personas que sí lo practican el fútbol. Cada 8 días, ¿no? Juegan fútbol. ¿Sí? Hay hombres que juegan cada 8 días. Y algunos hasta les pagan, ¿no? Por jugar. Pero ellos lo practican. No es así. Eso porque ya ese es su oficio. Entonces veamos que una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicarlo. ¿Sí? Cuando uno ya empieza a practicar el pecado, ¿sí? Entonces ahí es donde está el problema. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces veamos que todos estamos expuestos a que un día vayamos a pecar. ¿Sí? Porque sí lo podemos, todo el mundo. Mira, el pecado dice que en aquel que sabe qué es lo bueno y no lo hace. Así dice la Biblia. Este es pecado. Mi hermano, a veces está diciendo, no, que yo no peco, no, ¿cómo no? A veces Dios te dice, ¿sabes qué? Si tienes algún problema con alguien, tienes que hablar. No, ¿yo por qué? Porque dice la palabra entonces, que tú tienes que pedirle perdón a la persona. ¿Sí? Que tienes que poner a cuentas. Y por tu orgullo dice, no, yo no. Entonces, ¿está pecando ahí o no está pecando? ¿Por qué? Porque lo bueno que Dios dice es que debemos hacerlo. Pero si no lo hacemos, estamos pecando. En cualquier cosa. Y el pecado es pecado chico o el pecado grande o el pecado es. Todo, ¿eh? Todo es pecado. ¿Sí? Entonces, mi hermano, no está mal el que usted peque, hermano. No le estoy diciendo que vaya a pecar yo tampoco. No es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted resbala y cae, abogado tiene para con el Padre Jesucristo. Así es. Usted se pone a cuentas con el Señor, Señor, perdóname porque me descuidé. ¿Y qué le dice al Señor? No, síguele caminando y vas, ahí la llevas. ¿Sí? Pero si nosotros ya lo practicamos, ¿sí? Empezamos, ¿no? ¿Sí? A lo mejor lo hacíamos 10 veces al día. A lo mejor se nos salían unas palabras bien rápido. Y después ya le bajamos a la mitad.
y ya después ya, a lo mejor unas 2 diarias, y ya después ya como que se va olvidando, ¿verdad? Sí. Todo va, tiene que ir cambiando. Entonces, para el Señor todo es, pero lo que Dios ve en usted, hermano, que esté haciendo su mejor esfuerzo, ¿sí? Para agradarle al Señor, ¿sí? Entonces, debemos poner nuestra vista ¿dónde? En Cristo Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque su vida, ¿dónde está escondida? En Cristo Jesús, dice la palabra. Ahí está su vida escondida, hermano. Sí. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces ahí Dios nos está incluyendo, ¿no? Fuimos implantados con Él en el poder del Espíritu Santo. Así dice la palabra, ¿sí? Pero también veamos algo muy, muy interesante, mire, hermano. Sí. Dice en el verso, estamos en el verso 4, vamos al 4, ¿verdad? Estamos en el verso 4. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, ¿sí? Dice, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser esto, hermano? Cuando Cristo venga. Sí. Porque así dice, cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, cuando Cristo venga otra vez, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Usted qué está esperando del Señor? ¿Que Cristo venga? Sí. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Que aún no sabemos lo que hemos de ser, pero que cuando Él aparezca, ¿cómo seremos? Se veremos semejantes a Él, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es, ¿sí? Entonces veamos, hermano, que es lo que estamos esperando y eso es lo que nosotros debemos entender. Es lo que estamos esperando y eso es lo que nosotros debemos entender, ¿sí? Que si hemos resucitado con Cristo y buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo a su diestra, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, cuando Cristo venga, entonces también nosotros seremos recibidos con Él en gloria. ¿Sí? Entonces ahí están las promesas de nuestro Señor. Por eso es tan importante que nosotros pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. ¿Siempre? O sea que nuestra atención, nuestra vista en las cosas de arriba. ¿Siempre? O sea que nuestra atención esté puesta allá. ¿Sí? Porque ¿qué nos distrae de aquí? ¿Qué nos puede distraer? ¿Sí? Muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Y nos puede distraer y nos puede llevar hacia otras cosas. Y ya nos va quitando la vista de arriba, nuestra atención, y entonces ya nos estamos enfocando más en lo terreno. Y cuando ya nos damos cuenta, hermano, pues ya estamos tan apegados a lo de aquí de la tierra. Por eso hay mucha gente, ahora que ha pasado unos sucesos que hemos vivido, miren, hermano, verás que su vista está centrada en las cosas de la tierra. Están centrados ahí. Y no saben qué va a pasar con la persona que a veces llega a partir. ¿Sí? Y creen que todo está aquí en la tierra. ¿Sí? Y no es cierto, hermano, porque sabemos que nuestra vida está allá, hermano. Está allá, hermano. Nuestra vida está escondida allá en Cristo Jesús. ¿Sí? Él ya nos ve allá, hermano, sentados con Él. ¿O no dice así la palabra? Amén. Mire lo que dice en Efesios, hermano. Ya vamos a terminar, por favor. Lo que dice en Efesios, en el capítulo 2, 5, me parece. Dice 2, 4 y adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde nos ve el Señor ya, hermano? ¿Ya nos ve terminados? En ese texto, que los 4 versos que leímos, ¿sí? Tenemos que verlo de la siguiente manera, miren. Usted
¿Ha resucitado con Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿O en el pasado cuando usted aceptó a Cristo? ¿Sí o no? Sí. Cuando usted aceptó a Cristo, ¿hace cuántos años que aceptó a Cristo? ¿20? ¿10? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hermano? Entonces vea, usted, ¿sí?, ha resucitado con Cristo Jesús en el pasado. Usted está escondida su vida en Cristo Jesús en el presente. ¿Sí o no? Sí. Y será manifestado con Cristo en el futuro cuando Cristo venga. De aquí veo las tres partes. ¿Sí? ¿Resucitó con Cristo? Sí, en el pasado. ¿Su vida está escondida con Cristo hoy? Sí, hermano. ¿Y su vida será manifestada cuando Cristo venga? Sí, en el futuro. Está asegurado, hermano, si usted permanece con el Señor. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestra vista? Es que se verá. Amén. ¿Sí? Vamos a poner atención a todo lo que es de arriba. Amén. Porque nuestra ciudadanía está allá, hermano. Así es. Nosotros ya no somos de aquí. Dice que somos embajadores de Cristo Jesús. ¿Y un embajador qué hace? ¿A quién representa? A Cristo. ¿Representa a su país o no? Sí. Entonces usted es un representante de Dios aquí en la tierra, hermano. Amén. Y si usted es un representante de Dios en la tierra, tiene que vivir de acuerdo a la constitución de arriba del cielo. Amén. ¿Sí? Así tenemos que vivir. ¿Sí? Usted tiene que ser diferente a los de fuera. ¿Sí? Usted tiene que ser sal. Sal, ¿o no dice así, Señor, que somos la sal? ¿Y para qué sirve la sal? Sazón. Para darle sazón a la... No es así. Y yo veo gente, hermano, que le echa mucha sal a veces a la carne o al pescado. ¿Por qué? Lo llena así de sal. No, es para que no se corrompa la carne. No es así. ¿Sí? Pues nosotros somos la sal. Dios nos ha puesto aquí para que la carne de afuera no se corrompa, hermano. Para que vean un cambio en nosotros, que digan, sí se puede. ¿Sí? Somos esa sal. Pero lo más triste, hermano, que toda la sal está acumulada en el templo. Así es. Ahí está almacenada. Así es. Y dice que el Señor va a llegar un día en que esa sal que pierda su sabor y ya no va a servir de nada. ¿Sí? Así es. No, hermano, tenemos que salir afuera. ¿Sí? Porque usted es un embajador de Cristo Jesús. Usted ya no pertenece a esta tierra. Amén. ¿Sí? Usted debe de comportarse conforme, ¿sí?, a su vida celestial. ¿Sí? Ya no en la vida que vivía antes aquí en la tierra, ya no, eso ya, ¿sí?, esto ya no. Por eso dice, desechando el viejo hombre, ¿verdad? Nos da una lista de todas las cosas, y vístanse del nuevo. Es lo que estaba diciendo el Señor. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos la luz aquí en la tierra, pues ¿a dónde va a alumbrar, hermano? ¿Sí? Tiene que alumbrar a la tierra. ¿Sí? Así es. Entonces, eso es poner la vista, porque nuestra ciudadanía está arriba, hermano. ¿Sí? Y nosotros hemos resucitado con Cristo, y si Cristo ya nos ve sentados allá, hermano, ¿sí?, es porque tenemos las bendiciones que... Amén, hermano. Damos gracias a Dios. ¿Sí? Por su palabra. Amén. Vamos a leer a Dios. Bendito Padre, divino Dios. Mira, Señor Jesús, gracias por su palabra, Padre. Porque vemos que usted tiene un propósito, Señor, para nuestras vidas, Señor Jesús. Usted nos está hablando, Padre, que nuestra vida, Señor, nuestra vista, nuestro pensamiento tiene que estar enfocado, Señor, a las cosas de arriba, Padre. Pero a veces hay muchos distractores, Señor, en nuestras vidas, Señor, que a veces, Padre, nos dejamos dominar, Señor. Pero sabemos, Padre amado, que usted tiene un plan y un propósito para nosotros. Gracias que usted tiene un plan y un propósito para nosotros. Gracias, Señor, por habernos resucitado en Cristo Jesús, Señor. Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Padre, dice su palabra que usted vino a darnos vida, Señor, y una vida abundante, Padre. Y en ese amor y su misericordia, Señor, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor. Ahora le agradezco, Padre, porque nuestra vida
está escondida en usted, Señor Jesús. Usted es el que nos cuida, el que nos guarda, Señor. Porque en el hueco de su mano, Señor, y de su mano nadie nos va a arrebatar, Padre, dice su palabra. Señor, permítanos que siempre, Señor, hagamos nuestra morada en usted. Que usted siempre esté en nosotros, porque nosotros somos templo de su Espíritu, Padre. Permítanos, Espíritu, Padre. Permítanos escondernos ahí, Señor. Meternos, Padre. Señor, para que nada nos pueda, Señor, tocar, Padre amado. Señor, yo sé que a veces es difícil, Padre, porque vivimos en este mundo, Señor. Pero lo que nos alienta, Padre, es que un día, Señor, cuando usted venga, también nosotros seremos manifestados con usted en gloria, Padre. Seremos recibidos, Señor, porque esa es promesa suya, Padre. Usted dice que donde usted está, también nosotros vamos a estar con usted, Señor. Gracias, Padre. Porque, Señor, ¿cómo, Señor, podemos agradarte, Padre, si todavía ponemos nuestra vista en la tierra, Dios? Señor, gracias por hablarnos, porque sabemos, Señor, que somos representantes tuyos aquí en la tierra, Padre, orientados hacia una nueva vida, Señor. Una vida, Padre, donde hay un cambio, Señor, donde hay una transformación, Señor, donde podamos dar testimonio de la vida que hay dentro de nosotros, Señor Jesús. Padre, usted es el que se debe ver en nosotros, Señor. Eso es lo que debemos nosotros dar, ese testimonio, Padre. Señor Jesús, perdónanos, Padre amado, porque a veces el que se refleja más somos nosotros, Señor, y no tú, Señor Jesús. Padre, te pedimos que nos perdones, Padre amado. Y queremos empezar este año nuevo, Señor, con esta palabra tuya, poniendo la mira en las cosas de arriba, Señor. Porque aquí las de la tierra se van a corromper. Dice un canto que cuando allá se pase lista, Señor, cuando estemos allá, Señor, en tu presencia, y se abran los libros, Señor, y cuando escuchen nuestros nombres, Padre, que digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy, Padre amado. Porque eso no se va a comparar, Señor, y con tanta riqueza aquí de la tierra, Padre amado, con tanta distracción que hay aquí, Señor. Pero qué hermoso, como dice tu palabra, que te veremos con nuestros ojos, Señor, tal y como tú eres, Padre. Y entonces seremos semejantes a ti, Señor, con un cuerpo glorioso, Padre amado, un cuerpo transformado, Señor, parecido al tuyo, Padre. Gracias, Dios, porque sabemos que nuestro trabajo en ti no es